Hola, hoy os quiero contar en qué consiste un editing. Un editing es el proceso en el que un profesional va a leer tu novela y va a proponer una serie de ideas de mejora del conjunto de tu obra. En anteriores vídeos habíamos comentado que era prácticamente imprescindible someter tu manuscrito a una corrección ortotipográfica y muy recomendable a una corrección de estilo. El editing funciona de una manera completamente distinta, trabaja el texto de otra forma. Lo que va a hacer es trabajar la novela o el manuscrito en su conjunto, es decir, se va a fijar en todas sus partes, en el equilibrio de estas partes, en los capítulos, en la construcción de personajes, diálogos, escenas, finales, etc. Es decir, lo que va a coger es todo el texto, el conjunto de la novela y lo va a valorar. Aunque todo escritor suele tener sus lectores de confianza, a los que llamamos lector cero, que suelen detectar pues algunas lagunas o algunos errores que, aunque el escritor haya hecho sus revisiones, aparecen en los borradores de nuestros manuscritos, el editing siempre va a dar un paso más allá. Un editing debe ser un proceso de mejora de tu obra. No solo se va a centrar en los fallos, sino que tiene que detectar las posibilidades y las oportunidades de mejora del texto. Es muy habitual que un escritor, al escribir su propia novela, cometa errores en la línea argumental, haya grietas en la trama, haya personajes poco definidos, escenas que sobran, escenas que faltan. Un editing se va a centrar y focalizar en estos aspectos. Es importante que el editing se haga a cargo de una persona profesional, es decir, un gran lector que además tiene un bagaje editorial y una experiencia que le va a permitir juzgar la obra como tal, pero no solo como una sola obra, sino también una obra en el contexto de otras obras y sobre todo en el mercado editorial actual. En el sector editorial es habitual que prácticamente todas las obras que van a ser publicadas pasen un proceso de edición o de editing y la persona que se encarga de hacerlo se llama editor de mesa. Para finalizar, quiero hacer hincapié en 3 puntos muy importantes si has decidido hacer tu editing. Hay que tener en cuenta que un editing siempre mejora, no cambia el texto, es decir, no va a efectuar ningún cambio en el texto sin el consentimiento del autor. Es muy importante tener en cuenta que el editing se debería realizar siempre sobre un último borrador, es decir, el texto que el autor da como definitivo. No tendría ningún sentido hacerlo de otra manera. Tercer punto y último, tienes que saber que un editing no solo va a mejorar tu novela, sino que te va a enseñar muchísimas cosas de tu propia escritura, tu manera de crear, tus vicios, y es importante que una lectura externa te pueda ayudar siempre a dar estos puntos de mejora a tu obra o a tus futuras novelas.